Historia de la Iglesia Moderna, Seminario Mayor, Los Sagrados Corazones. Haremos ahora un repaso por los principales acontecimientos de la Edad Media. La Iglesia del Medioevo había vivido vertiginosos cambios a la par con la historia secular. Conviene ponernos en contexto de los principales acontecimientos vividos en la Edad Media y que terminaron por marcar una nueva era que despertaría en la Edad Moderna. Entre los siglos 7 y 8 surge la religión islámica en Arabia, con una serie de incursiones militares, saqueos, amenazas, invasiones en África y en Europa principalmente. El islamismo marcó la cultura en diferentes campos: científico, artístico, literario, político y religioso. Posteriormente, acontece un afianzamiento progresivo del poder temporal de la Iglesia. Después de la promulgación del Edicto de Milán en el 333, en el cual la religión cristiana pasó a ser la oficial del Imperio Romano, paulatinamente los emperadores favorecieron a la Iglesia, valiéndose de ella como instrumento para conseguir algunos fines temporales, tomando parte, no pocas veces, en las decisiones internas de la Iglesia, en orden disciplinar, dogmático y en el nombramiento de prelados. A este fenómeno, que se dio desde la paz de Constantino, los historiadores lo llaman césaropapismo. Cuando el Imperio Romano desapareció en Europa, hubo un vacío de poder que los papas y obispos llenaron por gozar de una supremacía espiritual y cultural. Es así que, a finales del siglo VIII, la institucionalización del poder político de los papas se hará sentir al defender la nación. En el año 800, la Iglesia presidió la restauración del Sacro Imperio Romano. El Papa de entonces, San León III, coronó a Carlomagno en la Basílica de San Pedro. Muy pronto, Pipinio el Breve confiará muchísimos territorios a Roma a modo de feudos en el siglo VIII. Y desde entonces, el poder religioso, político y económico de los papas prácticamente se fusionó en uno solo, con gravísimos conflictos internos. Hubo, pues, intentos de subsanar vicios, con repercusiones delicadas para el nombre y el actuar libre de la Iglesia, que se dieron a raíz de lo anterior. La llamada Reforma Gregoriana, acontecida entre el 1073 y el 1085, trató de salir al paso, queriendo liberarse del control del Sacro Imperio Romano Germánico y de los señores feudales italianos del siglo IX, que, por la negociación del intercambio de bienes, venían controlando incluso las designaciones papales. También quiso la Reforma hacer frente al comportamiento mundano de muchos altos eclesiásticos, que hacían caso omiso de las disposiciones del Papa. Es así que esta reforma, que algunos llamarán la cuestión de las investiduras, querrá en el fondo afianzar la centralidad del poder en Roma, mayor disciplina y libertad de la Iglesia para realizar su misión, consolidando una vez por todas el poder espiritual sobre el poder político. Este clima de exacerbamiento llegó hasta la bula Unam Sanctam de 1302, durante el pontificado de Bonifacio VIII, el cual coincide con el del monarca francés Felipe IV el Hermoso. En esta bula se afirmaba la supremacía del poder espiritual sobre el poder temporal, que, aunque marcó un vértice de pretensión por parte de la Iglesia, también significó el comienzo del punto de inflexión en el descenso del mismo. En efecto, el rey Felipe no quiso obedecer esta bula y el Papa trató de imponerse sin éxito. Es así que a partir de entonces los reyes fueron afianzando cada vez más su poder temporal, oponiéndose frontalmente contra el Papa. Durante los siglos XIII y XIV, las confrontaciones entre Iglesia y Estado se hicieron cada vez más crudas, con escasas excepciones que infestaron el seno de la Iglesia, como ocurrirá en el periodo comprendido entre la residencia de los papas en Aviñón hasta el cisma de Occidente. En el año 1054 ocurre lo que se ha denominado como el cisma de Oriente, en el que el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, se declara disidente del poder del Papa, independizando gran parte de esta porción de la Iglesia: búlgaros, rumanos, ucranianos, rusos y serbios, y todo lo que concierne a Grecia y Chipre. Las raíces del problema habían sido, entre otros, la interferencia de los emperadores romanos de Oriente en la vida de la Iglesia. En el año 1096 acontecen las cruzadas cristianas, las cuales consistían en incursiones militares de la Iglesia católica frente a la invasión musulmana. Sobre todo se lanzaron para recuperar Tierra Santa. De 1305 a 1377
se da el periodo de los papas en Aviñón bajo una sociedad feudalista. Hemos dicho anteriormente cómo el Papa Bonifacio VIII en la bula Unam Sanctam quiso imponer la supremacía no solo espiritual, sino también temporal del pontificado. Felipe el Hermoso, rey de Francia, no solo se burló de la pretensión del Papa, sino que lo mandó a encarcelar en Anagni, en manos de Guillermo de Nogaret, lo que se conoce como la bofetada de Anagni. Posteriormente, Benedicto XI trata de hacer las paces con el rey, pero su corto pontificado no le alcanzó para consolidar su empresa. Después de un largo cónclave, resultó elegido papa el entonces arzobispo de Burdeos, quien tomó el nombre de Clemente V, quien decidió instalarse en la ciudad de Aviñón, al sur de Francia, respaldado por nobles feudales y un séquito de cardenales de su país. Junto con él fueron 7 papas los que vivieron en el Palacio Papal de Aviñón, condición que se prolongó aproximadamente por 75 años, desde Clemente V hasta Gregorio XI. En Aviñón los papas se ocuparon sobre todo de la parte administrativa de la iglesia. Algunos escritores polémicos en su tiempo, con aire de protesta, como Miguel de Cesena, Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua y Dante Alighieri, escribieron duramente, poniendo en entredicho la autoridad del Papa, porque era claro que los papas de entonces hacían lo imposible para permanecer en el poder. En este periodo surge la Gran Peste que sacudió a Europa en 1348, la cual acabaría con gran parte de la población, conocida esta como la Peste Negra. Ahora bien, regresando a Aviñón, Santa Catarina de Siena ayudará a pacificar los estados italianos y a convencer al Papa de volver a Roma. Sin embargo, solamente tras grandes titubeos el Papa Gregorio XI retornó a Roma en 1377, pero a su llegada las cosas no se calmaron del todo, sino que hubo una dificultad aún peor. En este periodo aparecen también reformadores como John Wycliffe y Juan Hus. Miremos ahora cómo ocurre el cisma de Occidente entre 1378 y 1417. Después del regreso del Papa Gregorio XI a Roma, la autoridad papal, como hemos dicho, estaba totalmente resquebrajada. Se produjo de inmediato un cisma. Tras la muerte de Gregorio XI, un grupo de cardenales italianos, cansados de un largo periodo de papas franceses en Aviñón, eligieron a un italiano, quien tomó el nombre de Urbano VI. Pero a los pocos días, otro grupo de cardenales declaró inválida esta elección por haberse sentido presionados, convocando a una segunda elección. Resultó electo por parte de los cardenales franceses Clemente VII, quien se instaló en Aviñón, aunque por los grandes conflictos ambos papas se excomulgaron el uno al otro. En algunas universidades surgieron propuestas de disolución al cisma, como la vía Cessionis y la vía Conventionis, pero se optaría finalmente por la vía Concili, la cual consistiría en un concilio plenario que tuviese la potestad por encima del Papa. Esto desencadenó el llamado periodo conciliarista, que redujo aún más el prestigio del pontificado. Ante la perplejidad de los cardenales, quienes no tenían claro quién ostentaba realmente el poder de Pedro, convocaron luego de intentos fallidos de conciliación a una nueva elección en el concilio de Pisa en 1409, eligiendo a un tercer papa, Alejandro V, declarando cesantes a los papas de Roma y de Aviñón. Ante tamaño problema, los cardenales, apoyados en el emperador Segismundo, convocaron al concilio de Constanza en 1414 y apoyados en las doctrinas de Marsilio de Padua y otros pensadores conciliaristas, quienes argumentaron que un concilio plenario estaría por encima de la autoridad papal. Fue elegido así Martín V, terminando el cisma de Occidente, que había durado 40 años. Aunque la doctrina conciliarista contribuyó a que esta situación bochornosa terminara, los defensores del conciliarismo se mantenían al acecho cuando el Papa tomara decisiones equivocadas, tanto así que en el concilio de Basilea, en 1431, que marchó bien hasta cierto momento, algunos cardenales rebeldes quisieron deponer a Eugenio IV, eligiendo un antipapa, pero este no cedió, declaró nulas las decisiones del concilio y los cismáticos se disgregaron al poco tiempo. A partir de entonces, los monarcas de Inglaterra, Francia y Alemania se disputarían el poder de Europa y cada uno haría incursiones políticas y económicas para intentar dar fin al poder temporal de los papas. No pocas veces la Iglesia tuvo que pactar estratégicamente con ellos, a fin de no perder todo su poder y su capacidad de gestionar sus propios asuntos.
Si bien hubo intentos de reformas a nivel disciplinario y espiritual, en donde algunas comunidades religiosas permitieron que corriera cierto aire fresco al interior de la iglesia, también es verdad que contrastaba con los excesos de los pontífices, quienes vivían como verdaderos príncipes, jefes militares e intrigantes políticos, tal como veremos en el estudio de la Edad Moderna. En 1453 se da la caída del Imperio Romano de Oriente. Este imperio comenzó su decadencia cuando al final de la Edad Media los turcos del Asia Central comenzaron a hacerse con la hegemonía política y religiosa. Musulmanes de nacimiento, instruidos desde muy pequeños para la guerra, se hicieron a la conquista de Oriente. En el año 1296 los turcos se separaron de otras tribus de Turquestán y al mando de su caudillo Otmán avanzaron hacia el Asia Menor y se apoderaron de algunos territorios. Desde entonces se denominaron otomanos. Una de las estrategias de los otomanos era conquistar ciudades importantes del Oriente, obligándolas a abrazar su religión, cortando toda comunicación con Europa. Después de un periodo de largas batallas, algunas ganadas temporalmente por las cruzadas cristianas, Mohamed II conquistó toda Bizancio y entró a Constantinopla el 24 de mayo de 1453, y finalmente en la cúpula de la catedral fue colocada la media luna de los turcos en lugar de la cruz cristiana.